Hay discos que nacen para ser grandes. Al principio parecía que Nevermind no iba a cambiar la industria, no iba a redefinir el rock, ni siquiera iba a vender especialmente bien. Era, en esencia, un paso más, un segundo disco de una banda underground con cierto respeto en la escena indie, pero sin ningún tipo de impacto masivo. Cuando Nirvana entró a Sound City Studios, en mayo de 1991 para grabar Nevermind, las expectativas eran modestas. Geffen Records, su nueva discográfica, esperaba vender tal vez 50.000 copias, conseguir rotación en radio universitaria, tal vez un vídeo del programa nocturno de MTV si tenían suerte. Nadie, absolutamente nadie, anticipó lo que estaba por pasar. Hoy vamos a contar la historia del disco que accidentalmente conquistó el planeta, que mató el hair metal sin intentarlo, que convirtió a un chico depresivo de Aberdeen en el portavoz involuntario de una generación. Esta es la historia de Nevermind, el disco que lo cambió todo mientras trataba de no cambiar nada. Después de Bleach, ese disco grabado en un sótano por $606, Nirvana tenía una decisión que tomar. ¿Seguían con la estética lofi que los había definido o intentaban algo diferente? Patch Big ya había trabajado con ellos en las demos de Smart Studios. Entendía lo que era Nirvana, pero también veía lo que podían ser. Su propuesta era simple: mantener la agresividad, pero hacerla comprensible. Limpiar el sonido sin esterilizarlo, hacer que las melodías brillaran sin perder el filo. Para Kurt, esto generaba conflicto interno, porque cuanto más limpio suena algo, más cerca está del mainstream, y el mainstream era exactamente lo que siempre había rechazado. Había pasado años evitando ser una banda vendida que pulía su sonido para la radio, y ahora él estaba haciendo exactamente eso. Pero las canciones eran demasiado buenas. In Bloom, Lithium, Come As You Are merecían ser escuchadas claramente, merecían producción que las hiciera justicia. Entonces tomó la decisión: seguir adelante, sonar limpio pero no comercial, profesional pero no falso. Y el resultado fue exactamente eso. Por primera vez Nirvana sonaba definido. Cada instrumento tenía su espacio, las melodías eran claras, la agresividad seguía ahí, pero ahora estaba canalizada, enfocada. No era el muro de ruido de Bleach, era arquitectura sónica, poder controlado. Y entonces estaba esa canción, la que nadie en la banda pensaba que era especial. Kurt escribió el riff de Smells Like Teen Spirit intentando copiar a los Pixies. Esa fórmula suave fuerte, que los Pixies habían perfeccionado. Era casi embarazosamente simple. 4 acordes, el mismo patrón repetido una y otra vez. Kurt pensaba que era demasiado obvio, demasiado directo, casi torpe en su simplicidad. Pero cuando Dave escuchó el riff y empezó a tocarlo con esa batería explosiva, algo cambió. Le dio un peso que no tenía en papel. Los golpes de platillo en los momentos exactos, la aceleración sutil en el coro, la potencia bruta que hacía que un riff simple se sintiera monumental. Y ya conocemos la historia de la letra. Kurt pensaba que Teen Spirit era una frase poética sobre rebelión juvenil, pero en realidad era el nombre de un desodorante que usaba su exnovia. Si quieres más sobre esta historia, tienes el vídeo en mi canal. Pero esa desconexión entre intención y resultado es exactamente lo que hizo la canción tan poderosa. Las letras eran suficientemente opacas para que cada quien proyectara su propio significado. La letra en sí no significaba nada coherente, pero suena como si significara todo. Nevermind salió el 24 de septiembre de 1991 y al principio nada extraordinario pasó.
Vendió decentemente para un disco indie. Las radios universitarias lo tocaban. Las críticas eran positivas, pero no eran histéricas. Eran exactamente lo que Giffin esperaba, un éxito modesto de culto. El vídeo de Smells Like Teen Spirit era perfecto para MTV, caótico, juvenil, visualmente interesante. La escena del concierto escolar siendo destruido por estudiantes rebeldes. MTV lo puso en rotación, primero en el programa nocturno, luego en la programación regular, y la gente empezó a llamar pidiendo que lo tocaran más. De repente, las radios comerciales querían saber quién era esta banda. Las tiendas de disco no podían mantener Nevermind en stock. Los conciertos que habían programado para clubes de 500 personas ahora tenían filas de miles. En noviembre de 1991, Nevermind entró en el top 40, en diciembre en el top 20, en enero de 1992, número 1, destronando a Michael Jackson de Dangerous. Una banda que 3 meses antes tocaba en clubes universitarios acababa de destronar al rey del pop. Pero lo más importante no fue que Nirvana conquistó el mundo, fue que el mundo cambió para parecerse a Nirvana. De la noche a la mañana, bandas como Warren, Winger, Potion se volvieron obsoletas. Sus vídeos con modelos en bikinis y guitarras rosadas de repente se veían ridículos. El rock dejó de ser sobre exceso y glamour, se volvió sobre autenticidad y dolor crudo. Camisas de franela, jeans rotos, pelo despeinado, Converse sucias. Todo lo que Nirvana usaba porque era barato, de repente se convirtió en tendencia. Marc Jacobs lanzó una colección grunge de lujo, camisas de franela de $300. La ironía era brutal. Pero más allá de la moda hubo un cambio de valores. De repente, lo imperfecto era más valioso que lo pulido. Lo vulnerable era más poderoso que lo invencible. Una generación entera de jóvenes que se sentían desconectados de la cultura de exceso de los 80 finalmente tenía una banda que hablaba su idioma. Y en el centro de todo esto estaba Kurt Cobain, sin buscarlo, sin planearlo, convertido en el vocero de la generación X. Revistas querían entrevistas, fotógrafos lo perseguían. Cada palabra que decía era analizada, cada gesto interpretado. Se había convertido exactamente en lo que siempre había odiado: una estrella de rock corporativa. Los shows de Nirvana en 1992 eran irreconocibles comparados con 1991. Tocaban en arenas, en estadios, en festivales donde eran cabezas de cartel. Miles y miles de personas, no cientos, miles. Y el público era diferente. Ya no era solo fans de la escena underground que conocían Bleach y habían seguido la banda desde el principio. Eran adolescentes que acababan de descubrir a Nirvana en MTV. Gente que compraba el disco porque estaba de moda. Fans casuales que conocían 3 canciones. Para Kurt, esto era devastador, porque había perdido el control de quién consumía su música. Ya no era solo para los raros, los marginados, los que realmente lo entendían. Era para todos, y cuando tu arte es para todos, deja de sentirse especial. Los conciertos se volvieron caóticos. Gente desmayándose, seguridad tratando de controlar multitudes que no querían ser controladas. Kurt a veces destruía su equipo por frustración, otras veces simplemente dejaba de tocar en medio de canciones. No era performance, era colapso en tiempo real. Porque mientras el mundo celebraba, dentro de Nirvana algo empezaba a romperse. Kurt odiaba el éxito. No era falsa modestia. Genuinamente odiaba ser famoso, odiaba las entrevistas, odiaba ser reconocido en la calle, odiaba que su música fuera usada para vender productos. Había pasado toda su vida sintiendo que no encajaba y finalmente había encontrado su tribu en la escena underground, gente que lo entendía, que compartía sus valores. Y entonces el éxito masivo lo arrancó de esa tribu y lo puso en un escenario gigante donde todos lo miraban, pero nadie realmente lo conocía. Y además estaba la presión. Giffin quería otro Nevermind, otro disco lleno de hits, otro éxito masivo. Kurt no quería eso, quería experimentar,
quería hacer ruido, quería alejar al público casual y volver a la base underground. Pero ¿cómo haces eso cuando eres la banda más grande del planeta? Y en medio de todo eso, Kurt empezó a usar heroína más regularmente. No era nuevo, había experimentado antes, pero ahora se estaba convirtiendo en algo más oscuro, más frecuente, más necesario. Porque la heroína era el único lugar donde podía apagar el ruido, donde podía dejar de ser Kurt Cobain de Nirvana y simplemente desaparecer. Para finales de 1992, las grietas eran invisibles para quien quisiera verlas. Kurt llegaba tarde a shows. A veces tocaba increíble, otras veces apenas podía mantenerse de pie. Las entrevistas eran incómodas, hostiles. Kurt claramente no quería estar ahí, y aunque nadie lo decía en voz alta, había una sensación creciente. Esto no va a terminar bien. La portada de Nevermind es profética. Un bebé nadando hacia un billete de $1 en un anzuelo, persiguiendo algo que parece deseable, pero que en realidad es una trampa. Fama, dinero, plataforma, la capacidad de llegar a millones, de cambiar la cultura, de dejar un legado. Pero también le quitó todo: la intimidad, la autenticidad, el control, la paz. Kurt consiguió todo lo que supuestamente debería querer y descubrió que no quería nada de eso. Quería tocar en sótanos para 50 personas que realmente lo entendían. Quería hacer música sin la presión de tener que repetir el éxito. Quería ser anónimo. Y nada de eso era ya posible. Nevermind había cerrado esa puerta para siempre. Porque ese es el secreto sucio del éxito masivo. Una vez que llegas ahí, no puedes volver. No puedes desconocer cómo se siente que millones de personas conozcan tu nombre. No puedes recuperar la inocencia de crear sin expectativas. No puedes tocar en un club pequeño sin que sea una declaración performativa. El éxito es irreversible. Y para alguien como Kurt, que valoraba la autenticidad sobre todo, eso era una condena. Nevermind cambió la música, cambió la cultura, cambió lo que era posible para una banda underground, pero también destruyó a la banda que lo creó. No inmediatamente, no de forma obvia, pero las semillas de la autodestrucción se plantaron en el momento exacto del éxito. Porque Nirvana nunca quiso ser la banda más grande del planeta, solo querían hacer música honesta y tal vez sobrevivir haciéndola. Y el universo les dio exactamente lo opuesto a lo que necesitaban. Validación masiva que se sentía como una traición a todo lo que habían sido. La paradoja era brutal. Habían ganado todo, pero perdido lo único que realmente importaba. Y mientras el mundo celebraba el nacimiento de una nueva era del rock, dentro de Nirvana, algo vital estaba muriendo. ¿Crees que el éxito masivo de Nevermind destruyó a Nirvana? ¿O simplemente aceleró lo inevitable? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete porque la historia continúa y se vuelve más oscura. El próximo capítulo, Inútero, el disco donde Nirvana intentó sabotearse a sí misma para escapar del éxito, y descubrieron que no se puede huir de lo que ya eres. Nos vemos en el próximo capítulo.